Orientaciones para la vida RD. ¿Cómo lidiar con el estrés docente? Bienvenido una vez más a su canal Orientaciones para la Vida RD con su servidor Ernesto Rodríguez. Vamos a trabajar este tema muy interesante, sobre todo para los docentes al final de este año escolar aquí en República Dominicana, para que encuentren soluciones de cómo lidiar con esta situación que muchas veces viven en las aulas, de tanto trabajo, de tantas situaciones, inclusive personales, y puedan así encontrarse mejor. Este canal busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Sin más nada que agregar, por el momento empezamos ya con este tema: ¿cómo lidiar con el estrés docente? Todos en alguna ocasión, por no decir siempre y por experiencia, sabemos que el estrés no solo genera nerviosismo, impaciencia o irritabilidad, sino que además afecta negativamente el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, afectando la memoria y por ende la creatividad, perturbando la habilidad para resolver problemas. Como ya hemos dicho, todos en algún momento recibimos o sufrimos, padecemos de estrés por algunas situaciones laborales, familiares, sociales, que nos pueden llevar no solo a sentirnos nerviosos, sino a ponernos impacientes, irritables, enojados, muchas veces sin razones aparentes, pero sí por una carga emocional que podemos cargar de manera inconsciente, porque afecta negativamente el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, afecta, como ya hemos dicho, la memoria, y por eso muchas veces afecta lo que es la creatividad para solucionar ciertas situaciones, especialmente en el tema que nos compete hoy, que es en el ámbito escolar. En la actualidad, son muchas las causas de este estrés. Entre estas, la sobrepoblación de las aulas por la alta demanda de la población, la desvinculación de los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, la reducción de las vacaciones de final de año, por lo menos aquí en República Dominicana, así como el exceso de trabajo, la falta de tiempo para planificar sus clases, además de, por supuesto, la labor que desempeñan como docentes. Estas son algunas de las causas que estamos teniendo, por ejemplo, en nuestro país, que hay una sobrepoblación cuando las aulas antes eran de algunos 25 o 30 niños, que un docente podía manejarlos con cierta facilidad. Ahora se encuentra con una población de 45, a veces hasta 50 niños, y esto no es fácil para ninguna persona, por muy capacitada que esté. Por eso es que también parte del problema viene con la desvinculación de los padres, porque quizás en tiempos anteriores los padres podían tener menos formación académica, pero tenían más principios, más valores, y cuando enviaban a sus niños a la escuela, se preocupaban porque los niños estudiaran, aprendieran y quizás superaran así lo que es el nivel de pobreza que muchas veces tenían. Por eso, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque ellos no tuvieran formación, buscaban ayuda o lo ponían a los niños a estudiar para que así pudieran avanzar. También se han dado también lo que es las reducciones de las vacaciones, cuando antes se daban 3 meses de vacaciones, especialmente por el tiempo de verano, porque los niños se ponen bastante inquietos. Ahora solamente le van a dar un mes, que es agosto, si no me equivoco. Entonces esto hace que, aparte de todo el trabajo que se les pide, que tienen que organizar, de ciertas situaciones que piden los distritos, las regionales, el mismo ministerio, tienen que estar haciendo algunos trabajos que les restan un poco a su tiempo de planificar el trabajo que han de desempeñar. Por eso la falta de tiempo le afecta también para planificar, como decíamos, y su
lo que tiene que ver con la labor docente que han de desempeñar. Muy bien, entonces también tenemos que destacar que las diferencias entre compañeros docentes, alumnos y familias, o las clases que se pueden tornar conflictivas, pueden llevar a los docentes a vivir situaciones de presión y nerviosismo al sentirse abrumados e incapaces de solucionar determinadas situaciones con la rapidez que éstas puedan ameritar. Por eso, no es común que hayan dificultades entre compañeros de labores en una escuela o en un centro escolar, pero sí muchas veces con los alumnos, cuando estos no tienen problemas de conducta o se resisten a ciertas acciones que deben, por ejemplo, hacer las tareas en el aula, y eso lleva entonces a maestros a sufrir de este estrés, así como familias, que antes la familia iban y acompañaban al maestro y a la escuela, ahora muchas veces vienen con cara de enojados, molestos, porque los llaman mucho, sobre todo cuando sus niños se destacan en lo que tiene que ver la falta de disciplina, lo que tiene que ver con su problema de conducta o su problema de aprendizaje. Se llama a los padres con cierta frecuencia para que se preocupen por sus niños y sus niñas, cosa que no pasa, y se pasan a veces años los orientadores o los maestros orientando a los padres y estos no hacen nada para sus niños. Por eso muchas veces los niños pasan y son promovidos sin tener las competencias que requieran para el grado siguiente. De ahí que es por esto que muchas veces se sienten abrumados y sin la suficiente capacidad para poder solucionar algunas situaciones, sobre todo cuando hacemos lo que es la evaluación diagnóstica al principio de año y saber qué necesitan los niños para trabajar. Pero la carga, como decimos, de sobrepoblación, de muchas situaciones, hace que no haya la suficiente, digamos, la suficiente eh, rapidez que esto necesitarían para solucionarse. Muy bien, entonces también hemos de decir que impartir docencia en estos tiempos se encuentra entre las profesiones con un alto riesgo de padecer estrés, ya que exigen un contacto cercano y frecuente con otras personas, lo que más que satisfacción y placer suele generar dificultades emocionales y en ocasiones frustración y sensación de fracaso. Por eso, cuando hablamos de impartir docencia en estos tiempos, es porque no es lo mismo impartir docencia ahora que en las décadas más cercanas, que pueden ser los 90, algo de los 80, quizá a principios de los 2000. Ahora estamos con una población, una generación que es muy tecnológica y muchas veces se preocupa poco por aprender, por leer, imbuido o incluidos, mejor dicho, entretenidos en lo que tiene que ver con las redes sociales y otras cosas. Por eso, los maestros se ven en un alto riesgo de padecer del estrés, sobre todo por la frecuencia con que tienen que llamar la atención, por las situaciones que suelen generar los niños. Esto les trae entonces carga emocional innecesaria, lo que puede generar en ellos o darle la sensación de que se frustran o que pueden estar al borde del fracaso cuando los niños no se están apropiando de los contenidos o son niños que vienen con deficiencia del grado anterior, y eso hace entonces que sea más difícil para el maestro poder trabajar lo que le toca ya en esa situación. Cuando los docentes padecen estrés, se nota en el aula y en el trato a los alumnos, que se comportan cada vez peor, generando a su vez más estrés en el profesor. Tristemente, muchos maestros recuerdan esos años en que la disciplina era clave para la enseñanza, en la que los padres, a pesar de su poca formación, como ya hemos mencionado, formaban equipo con la escuela, con lo que instruían a sus hijos, y por eso sus hijos veían a sus profesores como sus segundos padres. Por eso es que la situación que estamos diciendo, planteando, es que hoy hay muchas situaciones de conflicto entre los niños, por lo que se comportan cada vez peor. Por eso entonces a los maestros que vienen de una formación o cuando fueron formados, o si ya hace más de 15, 20 años que están en las aulas, recuerdan cómo era mucho más manejable la situación anteriormente en su tiempo. Por eso es que la falta de vinculación de los padres a formar equipo con el maestro y con la escuela se torna cada vez más distante,
porque muchas veces en las escuelas se quiere organizar lo que es la escuela de padres, algo que tenemos en República Dominicana, y los padres van el primer día, pero de repente así comienza a decrecer la asistencia y se suele caer la escuela de padres en muchas ocasiones. Siempre que se aproxima, por ejemplo, en estos tiempos, el fin de un año escolar, y aunque los docentes vislumbren sus próximas vacaciones, probablemente apresurando los días emocionalmente para poder descansar de la tensión que se genera precisamente en este tiempo. Es por esto que tristemente muchos docentes padecen del síndrome de burnout tarde o temprano. Esto es un síndrome que suelen padecer algunos profesionales, como ya vamos a explicar un poquito más adelante. Por eso las vacaciones es como una ilusión para poder ya descansar, liberarme un poquito de esa toxicidad que se da con la tanta tensión que se provoca. Y eso entonces, para uno poder relajarse de manera emocional, irse de vacaciones o pasar tiempo en su casa con su familia. Precisamente por esto es que estamos hablando y distinguiendo esto. Y si el maestro no puede, entonces la carga emocional es muy fuerte, puede padecer ya del síndrome de burnout, el cual vamos a definir a continuación. El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando siente la diferencia que existe entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Generalmente se desarrolla en las profesiones que interactúan social y frecuentemente con muchas personas, como son los médicos y docentes, pero por supuesto más en estos últimos, puesto que un docente trabaja, como ya hemos dicho, con 40 niños o más, y un médico trabaja con un paciente a la vez, o a sumo dos si es una madre que acompaña a sus hijos para decir qué es lo que le pasa a los niños, así sucesivamente. Por eso entonces este síndrome, como ya hemos señalado al principio, viene a ser el cansancio, el agotamiento, el desgaste profesional que puede invadir a un maestro, sobre todo cuando se ve tan abrumado de tantas situaciones que se dan y a las cuales, sin chistar, sin protestar, tiene que responder. Por eso es que ese ideal que tiene de una escuela en paz, organizada, armoniosa, no es lo que confronta realmente en su realidad. Por eso es que este síndrome de burnout puede hacerle padecer mucho, sobre todo por este desgaste. Hoy más que nunca, la tarea docente requiere de vocación, determinación, dedicación y esfuerzo de parte de aquellas personas que opten por ejercer la educación como una forma de vivir. Ser profesor definitivamente requiere de una gran responsabilidad, sobre todo por las generaciones actuales. Es ahí que se necesita, como ya hemos señalado, determinación, vocación, esfuerzo, amar lo que uno hace, porque el que no ama lo que hace definitivamente hace un trabajo de balde, como decimos, porque la docencia es una vocación que tiene que amarse para que el profesor pueda así lograr la empatía con los estudiantes. Como ya decíamos anteriormente, se nota cuando el profesor no está bien y muchas veces con los gestos, con las posturas que pesa en el aula, eso provoca entonces ciertos conflictos y fricciones, ya sea con los estudiantes o con los padres de estos, si los niños van y dicen lo que no es a la casa. Por eso que también esto requiere de una gran responsabilidad, como decían aquellas películas de Spider-Man, que un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Por eso es muy importante saber que nosotros, o mejor dicho, los docentes como tales, son los encargados de formar a esos niños y niñas para que así, en conjunto con los padres, podamos sacarlos de las calles, puedan tener una vida mejor y poder así también ser mejores tratados. Por eso depende mucho también de la forma en que el maestro trate a los alumnos, porque muchas veces son niños que vienen de su casa con problemas, rechazados, ¿cómo se dice?, alejados de muchas cosas. Sin embargo, un profesor también puede hacer eso con un alumno, sobre todo cuando lo etiqueta y lo clasifica de una manera que entonces es negativa, que eso se puede entonces convertir en un problema, porque sencillamente lo que estamos haciendo que ese niño, esa niña se convierta en una especie de bomba de tiempo cuando no se trabaja adecuadamente, ya sea por los padres o por los docentes, sobre todo de estas generaciones actuales, como ya hemos dicho, que son tan diferentes a las de antes, son menos pasivas y más, digamos, más rápidas.
Vamos a hablar ahora de lo que son las sugerencias para enfrentar el estrés docente. Primero es tomar el control en los conflictos. Cuando un alumno o grupo de ellos genera enfrentamientos, amenaza la disciplina y rompe la estabilidad de la clase, creando un clima muy complicado para el docente, es muy importante la gestión y manejo de los conflictos en el aula, ya que es una de las decisiones más importantes para reducir el estrés que diariamente se apodera del profesorado. Tomar el control en estos casos implica que cuando sabemos de un alumno o grupo de ellos que nos molestan, molestan todo el resto de la clase, provocan conflictos, peleas entre ellos, es justo entender que van a crear un caos en el curso. Por eso el tono de voz del maestro tiene que ser el adecuado. No puede hablar muy bajito, ni puede convertirse en marioneta de los niños. Tiene que tener la disciplina como norte y ser firme en lo que dice, sin hablar de mal, sin ser autoritario. Tomar control implica que si tengo que mediar en el aula antes de enviarlo al departamento de orientación y puedo lograr solución ahí, la tengo que lograr, porque yo siempre he dicho que independientemente de que hayan orientadores o psicólogos en las escuelas, el maestro tiene que dedicarle por lo menos antes de iniciar cada contenido de clase a los niños, tiene que dedicarle por lo menos 5 minutos orientándoles para ver, plantearles sus expectativas a los estudiantes con respecto a lo que ellos tienen que hacer y ver las expectativas después de presentar el tema que los niños puedan tener para que así, si no se, por lo menos no se reducen, no se eliminan totalmente los conflictos, por lo menos se reduce la presencia de ellos, sobre todo dentro del aula. Luego entonces hablamos de trabajar las habilidades comunicativas. Una buena comunicación, sobre todo efectiva, es clave para transmitir los mensajes adecuados a los alumnos, familias o compañeros, utilizando palabras y también a través de gestos, posturas y todo lo que implique la comunicación no verbal. Comunicarse correctamente es preventivo ante el estrés y minimiza sus efectos. Trabajar la asertividad puede ser una excelente herramienta para lograrlo. Por eso una comunicación efectiva es la que nos trae verdadero significado. Eso es como cuando hablamos de aprendizaje significativo. Un niño sabe que 2 y 2 son 4, pues que suma ya sean 4 pesos, 1, 1, 1 y 1, o 2 mangos, etcétera. Por eso, esa comunicación con la familia, con los niños, con los compañeros, tiene que ser esencial para lograr lo que es una buena gestión de trabajo y lograr así que los niños se apropien de los conocimientos. Sobre todo, como hemos señalado, los gestos, qué gestos hago, las posturas, cómo le hablo, qué palabras uso, eh, ese gesto no verbal que también dice mucho a los niños. Por eso es que cuando logramos esta comunicación efectiva, estamos previniendo situaciones que sean desagradables dentro del ámbito del aula. Por eso ser asertivos, enseñar asertividad, trabajar de manera asertiva, es una excelente herramienta. La asertividad implica que la persona pueda defender la posición o su idea sin necesidad de ofender y mucho menos de agredir a otra persona. Eso implica la asertividad. Por eso es muy importante que estas habilidades comunicativas sean sobre todo efectivas. Hay que centrarse en aquello que les guste hacer. Por eso, las emociones y sensaciones positivas nos ayudan a sentirnos mejor y aunque los problemas nos agoten, hay que buscar siempre un espacio para salir de nuestra zona de confort, para disfrutar de la diversión y la felicidad de esas pequeñas cosas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las situaciones de la docencia a veces se olvidan, valga la redundancia. Por ejemplo, esos alumnos que nos enseñaron tanto, las clases que apasionó impartir en alguna ocasión, esa actividad que resultó todo un éxito por la colaboración de padres o de los mismos docentes, la gratitud de aquellos padres que se agradecen al maestro lo que su niño está aprendiendo. Asimismo, aquel trabajo que se prepara con tanta ilusión, ya sea con los mismos compañeros de trabajo, con los mismos compañeros de curso, que ellos hagan un trabajo en equipo,
Entonces eso va a hacer que si nosotros hacemos esto, como decíamos anteriormente, tenemos que amar lo que hacemos para que podamos lograr un mejor trabajo con nuestros alumnos y alumnas. Por eso es que los alumnos nosotros podemos aprender mucho también, igual que de nuestros hijos. Pues yo soy lo que digo que los alumnos son como nuestros hijos, que ellos van a hacer lo que nosotros les permitamos. Por eso no podemos permitir que nos estresen y lograr entonces centrarnos sin hablarles más, repito, sin gritarles, tampoco sin volcar todo nuestro veneno en ellos, nuestras frustraciones. Eso en nada nos ayuda a poder lograr que ellos se centren en lo que nosotros tenemos que enseñarles. Hay que establecer metas. El día a día a veces no nos permite ver el presente y el futuro en perspectiva, pero es importante hallar tiempo para definir objetivos a corto, mediano y largo plazo. No se trata solo de tomar apuntes de lo que quieres hacer en una clase la próxima semana o la parte del tema que vas a tratar en los próximos 2 meses. La meta hacia la que quieres que se dirija tu trayectoria laboral, la idea de hacia dónde quieres que se enfoque tu vida o cómo te visualizas dentro de 5 años. Planificar te ayudará a controlar tu trabajo y tu propia vida para así evitar en la medida de lo posible la sobrecarga y el agobio. Es decir, establecer metas nos dice de dónde partimos, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para lograr esa meta. Por eso es muy importante establecerlas con tiempo y ser fiel a ellas para poder lograr así lo que nos proponemos en cada jornada de trabajo. También hay que afrontar los problemas, hay que analizar lo que realmente preocupa, las personas o situaciones con las que se podrían tener dificultades, los retos concretos que generan estrés o sufrimiento. Luego hay que decidir cómo solucionar cada uno de ellos, rechazarlo, aceptarlo o cambiarlo. Una vez establecida la estrategia, hay que comprometerse con ella y si no hay satisfacción con algo, se debe actuar en consecuencia. Es decir, que hay que analizar siempre aquellas situaciones. Esos niños, como yo decía anteriormente, hay que orientarlos un poco antes de empezar con los contenidos. Cuando escuchamos un rumor de alguna dificultad, hay que prevenirla para que no se produzca. Estos retos que generan estrés o sufrimiento, hay que deshacerse de ellos o eliminarlos. Luego entonces de encontrar esta solución, ya sea aceptarlo, rechazarlo o cambiarlo, hay que establecer una estrategia. Y esa estrategia tiene que ver con el compromiso que hacemos cuando nos convertimos en docentes, para así entonces lograr la satisfacción del deber cumplido al enseñar a los niños y niñas. Bien, también hay que poner en práctica el mindfulness. Esa es otra fuente del estrés, o sea, es otra fuente del estrés. Es la rapidez con la que transcurre nuestra vida cotidiana y la falta de tiempo para ser realmente conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La atención plena o mindfulness, a esto que se refiere el mindfulness, atención plena, es una actitud positiva que busca ante la vida experimentar cada momento y retomar ese contacto con nuestro interior y nuestro exterior, es decir, esa paz. Para eso se debe empezar a saborear la vida dedicando un rato al día a fijarnos en lo que sentimos y lo que tenemos a nuestro alrededor, a detenernos, respirar y observar. Es decir, que podamos contemplar la naturaleza, que sentamos esa paz, como decía una profesora que conocí una vez, que nada ni nadie perturbe tu paz. Por eso el mindfulness es una actitud positiva ante la vida que busca que yo tenga esa actitud, digamos, como decimos en nuestro programa, una actitud positiva y triunfadora, para así entonces lograr que al nosotros sentirnos mejor podamos transmitir eso mismo, eso positivo, esa paz a nuestros niños y niñas cuando estamos trabajando la labor de la enseñanza. Hay que investigar y actualizarse. Esto es sumamente importante. Estar al día de los últimos avances en educación, puesto que es un campo que no para de innovar
gracias a los últimos adelantos en ciencias y tecnologías orientadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que hace que sea altamente primordial mantenerse actualizados para no quedarse estancados en métodos y estrategias ya en desuso. Yo soy de la persona que digo que si usted se graduó, vamos a suponer que usted se graduó en 2010 y está trabajando, si usted se quedó solamente con lo que aprendió hasta ahí, se quedó en el tiempo estancado. Por eso es muy importante que en estos tiempos ya de alta tecnología, donde podemos encontrar información desde nuestro propio computador o desde nuestro propio celular, busquemos siempre actualizar lo que son los conocimientos para así mantenernos actualizados sobre los últimos avances, las últimas estrategias, las últimas acciones o actividades que se puedan realizar para la labor de enseñanza y aprendizaje. Por eso esas actividades que ya no se usan, porque entendemos que no son del tiempo, hay que descartarlas y buscar siempre ser creativos para así lograr algunas nuevas. Hay que organizar las reuniones con los padres. Yo sugiero siempre que a principios de año se organicen reuniones con los padres, ya sean de 4 veces durante el año escolar, para enterar a los padres sobre las situaciones que están sucediendo con sus hijos, ese año escolar, esas conductas que hay que trabajar con los niños y eso aprendizaje que hay que reforzar desde la casa a fin de que se integren los padres y ayuden a la escuela desde el hogar interesándose en el avance de sus niños, porque a mí me da la impresión de que hay muchos padres que envían a los niños para deshacerse de ellos, ya sean por 3 o 4 horas, y si es jornada extendida más, un día entero, porque se nota cuando el niño no está aprendiendo, que se llama, el maestro le llama, le dice a los padres lo que está pasando, se van a orientación, se les dice también, y no hay un cambio ni en el aprendizaje ni en la conducta de muchos niños. No se pasa años hablando y citando a la familia y todavía ellos no entienden que tienen que ponerse en eso para lograr que sus niños puedan avanzar en la vida. Por eso hay que esas reuniones, por lo menos mínimo 4 veces al año, con unos temas puntuales que ayuden sobre todo a reorientar a los padres en las acciones a tomar para ayudar a sus hijos y a sus hijas. Hay que alimentarse correctamente. Hay que evitar la comida chatarra hasta donde sea posible. Hay que ingerir alimentos nutritivos como comer frutas, verduras, nueces, etcétera. Alimentos que contribuyen a fortalecer el cerebro con los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento. Y, ¿por qué no?, liberarnos de pensamientos tóxicos que no hacen más que mermar la autoestima y la capacidad mental para resolver situaciones. Por eso una buena alimentación, como lo que hemos dicho, es muy importante. No se puede comer muy tarde en la noche tampoco. Hay que saber las cosas que uno ingiere, buscar siempre alimentos nutritivos, frutas, verduras, todo aquello que sea alimento para nuestro cerebro, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que todo tenga los nutrientes que se necesitan para poder así apropiarse de ellos como seres humanos. Luego entonces de esto, tenemos que hablar de que hay que dormir lo suficiente. Los expertos dicen que lo recomendable para el ser humano es dormir entre 7 u 8 horas cada noche. De no hacerlo, tarde o temprano, nuestro cuerpo y la vida nos van a pasar factura. Por eso descansar es lo recomendable. Nos ayuda a recargar las energías que a diario se invierten en la docencia por las horas de servicio. Por eso es importante que el maestro sobre todo duerma sus horas de 7 a 8, mejor dicho, de 7 u 8 horas, para que así pueda relajarse. Darse su bañito antes de acostarse, darse su bañito después de levantarse para irse fresquecito para su centro escolar. Y así entonces invertir ese tiempo de dormida para que así pueda rendirnos en el tiempo que se invierte en las horas de labor docente. Hay que ejercitarse. Claro, mantener una rutina de ejercicios nos mantiene activos para las batallas que la vida nos presenta día a día. Por eso es recomendable recargar las energías por medio de ejercicios físicos y, ¿por qué no?, también mentales. Por ejemplo, jugar ajedrez,
dominó, monopolio, entre otros. Juegos que contribuyen al entretenimiento, pero también a dar plenitud de condiciones a nuestra vida. Porque, por ejemplo, jugar parche, ajedrez, trabaja lo que es la concentración y la atención. Por eso es la noble tarea de enseñar requiere de ejercitarse también, caminar, hacer ejercicios físicos, levantar pesas, entre otras cosas, que ayuden a que el individuo, sobre todo, se mantenga alerta y activo en su labor como docente. Vamos a hablar ahora de algunos puntos o consejos varios para reducir el estrés. Primero hay que identificar la causa del estrés. Luego de identificar qué provoca esta situación, hay que plantear soluciones para para que las causas se puedan controlar. Es decir, cuando se investiga, no tenemos que molestarnos, a estresarnos, sino ver qué es lo que está pasando con claridad para así poder lograr el control sobre estas conductas inadecuadas. Hay que practicar una técnica de relajación. Practicar una nos ayudaría a disminuir los niveles de tensión y estrés. Hay muchísimos ejercicios que se pueden encontrar inclusive en la web, en internet, mejor dicho, de técnicas para uno relajarse y poder así mejorar su calidad de vida. Hay que vivir un día a la vez. No se pueden dejar las pequeñas cosas, sobre todo que éstas nos agobien, y admitir que algunas cosas escapan a nuestro control. Por eso, no dejar que las pequeñas cosas nos agobien es muy importante. Vivir un día a la vez. No podemos vivir lo que todavía nos llega, ni preocuparnos de lo que todavía no sucede. Y sobre todo, aquellas cosas que escapan a nuestro control, no podemos permitir que nos estresen de más. También hay que conversar con los colegas, conversar con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros directores, para que podamos plantear lo que es y lo que no es razonable en la labor docente sin caer en la frustración y la amargura. Por último, proponerse metas alcanzables. Por eso es importante planificar solo lo que se puede realizar. De ahí que si planteamos en la planificación cosas alcanzables y la vamos trabajando paso a paso con los momentos que lleve, entonces vamos a lograr así reducir lo que es este estrés, porque no nos estamos planteando cosas que no podemos lograr. Muy bien, aquí tenemos lo que es la bibliografía a partir del cual alimentamos este tema. Ahí tenemos aulaplaneta.com, la web del maestro, cmf.com, como Salud Acepello. También ahí, estas tres direcciones nos dan lo que es la dirección de los temas que trabajamos. Para nosotros no tomarnos el crédito de otras personas, por eso lo citamos. Así como las imágenes de pizzabuy.com, pizzaexcel.com y freepick.es. Y ahí las imágenes que ustedes vieron en cada uno de los temas. Por eso es muy importante lo que es el trabajo en equipo y sobre todo el crédito que se necesita entregar a la persona que hace los verdaderos trabajos. Aquí solamente parafraseamos o buscamos y lo argumentamos para que se puedan hacer más amplios los temas. Para consultas, charlas y talleres online pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731 y a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. Números de contacto por si desean o dirección por si desean escribirnos, al mismo tiempo también como también esas charlas que podemos dar de manera online o algunas consultas para quien desee. Ahí están los números de contacto y la dirección descrita. Por eso continuamos diciendo que nuestras redes sociales como Orientaciones para la Vida RD. En Facebook, lo que es Orientaciones para la Vida RD. En Instagram, vamos a trabajar y Twitter también como @Orientaciones para la Vida RD. Y en YouTube como Orientaciones para la Vida RD, justo el canal donde estamos ahora.
Por eso es muy importante que nos sigan en nuestras redes para que nos apoyen y sobre todo si tienen algún producto o algún producto que promover o algún servicio, pueden comunicarse con nosotros a través de las mismas redes sociales que están en pantalla o el correo que ya dimos, así como nuestro número de WhatsApp. Por eso es muy importante que no nos olvidemos que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Por eso, agradecemos la excelencia de su atención y no se olviden de darle un like a este video, compártanlo con sus compañeros docentes, ya sea de su mismo centro escolar o de otras escuelas que conozcan este tema de cómo reducir o cómo lidiar el estrés docente. Así que muchísimas gracias por la excelencia de su atención y si Dios así lo permite, nos subimos en el próximo video. Active la campanita para que puedan ver cuando subimos un nuevo tema aquí en este su canal Orientaciones para la Vida RD. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida RD.